Un padrastro vendió a su hija a un granjero adinerado, pero cuando un automóvil llegó a casa, no imaginas la sorpresa que trajo consigo. Mariana y su madre solían ser muy unidas, siempre se apoyaban en todo y fueron el soporte la una de la otra cuando Mariana perdió a su padre y su madre María a un hermoso e increíble esposo. Este hombre, al partir de este mundo a causa de un trágico accidente, no solo les dejó mucha felicidad, igual que valores, sino que además dejó para ellas también una granja, mediante la cual ambas, madre e hija, podrían subsistir. Con el tiempo Mariana fue creciendo y su madre siempre hizo todo lo que estuvo en sus manos para poder sacar la granja a flote. Al ser ella la única que podía cuidar de esa granja, esta empezó a sufrir ciertos desvaríos económicos en sus ingresos mensuales. María, la madre de Mariana, empezaba su día a las 4 a.m., levantándose desde muy temprano para poder ordeñar a las vacas, atender a las gallinas, limpiar los establos, etc., y continuar con la elaboración de los productos que salían de aquella granja. Sin embargo, terminaba su día de trabajo casi un poco después de la medianoche. El arduo trabajo al que ella se sometía todos los días, más el hecho de haber perdido a su esposo, hicieron que poco a poco su belleza y juventud se fuera desgastando. María llegó al punto en el que se miraba al espejo y se sentía triste, pues ella de joven había sido una chica muy hermosa, pero ahora, tras todo lo difícil que tenía que vivir en su vida, se había demacrado completamente. Su belleza física, sin duda alguna, se había acabado bastante, pues se veía muy acabada para la edad que tenía y se le incrementaban años que ni siquiera había cumplido aún. Cierto día María le comentó esto a una muy buena amiga suya, llamada Olga, y lo que su amiga hizo fue algo que a María le ayudó a recuperar la confianza en sí misma como mujer. Su querida amiga Olga tenía un pequeño salón de belleza en el pueblo, y lo que hizo fue llevarla a su salón para hacer que ella se arreglara. Le hizo todo un cambio de look, la dejó muy hermosa y de cierta forma esto ayudó a María a recuperar la confianza en sí misma que había perdido hace mucho, pero su amiga Olga le dijo que no solo ahí quedaría el día de ellas, pues ella necesitaba salir y distraerse. Hace mucho que no salían a bailar juntas, así que la invitó a ir a uno de los clubs donde se organizaban bailes muy lindos, que quedaba también en el pequeño pueblo. En este, María sintió nuevamente que la juventud y la vitalidad regresaba a ella. Bailó hasta más no poder y cuando finalmente se había cansado, dejó a Olga bailando en la pista junto a unas amigas de ella. Se dirigió a la barra para pedir un trago y cuando se encontraba en ella, María no imaginaba que justo ahí conocería a quien sería su siguiente esposo. Un hombre que se veía un tanto mayor que ella. Se presentó y le dijo que le parecía una chica muy hermosa y que estaría encantado de invitarla a bailar. Tras aquel primer encuentro, este hombre llamado Rolo cautivó a María, quien hace tantos años no había sido cortejada por un hombre. Y unos meses más tarde, cuando Rolo se enteró que María era la única dueña de una granja y que era viuda, no dudó en pedirle matrimonio. María, quien no había vuelto a creer que sería posible que alguien le pidiera matrimonio, aceptó sin siquiera consultarle a su hija si realmente ese hombre le agradaba o no, y pese a que no le preguntó en ningún momento, aceptó sin considerar nada, pues pensó que finalmente era una decisión que sola debía tomar, y unos meses después le dio el sí a Rolo en el altar. Rolo se fue a vivir junto a María y Mariana y aparentemente se llevaba bien con la niña. Cuando María estaba cerca, Rolo aparentaba ser el padrastro más amoroso y fraternal. Sin embargo, tras un año de haber sido casados por el sacerdote del pueblo, María falleció en circunstancias inexplicables. Nadie entendía cómo. Rolo mostró un gran dolor en el cual se apoyó para pedir que no le hicieran una autopsia a su esposa amada, pues lo que menos quería era verla partir tras haber sido inmoralmente abierta como cualquier cosa.
pues ella se asumía que había sido víctima de un infarto mientras dormía. Tras unos meses del fallecimiento de la madre de Mariana, el hombre empezó a tratar mal a la niña. La gente del pueblo se dio cuenta de que él en realidad estaba atendiendo a la pobre Mariana como si fuera una esclava. A veces dejaba de mandarla a la escuela y tan solo porque quería que se quedara a trabajar duramente como granjera, mientras él holgazaneaba. Al principio no fue tan evidente, pero cuando la niña empezó a llegar algunos pocos días a la escuela y con marcas en los brazos, la gente empezó a murmurar y darse cuenta de lo que estaba ocurriendo en aquella casa. Los pobladores criticaban esto, pues decían que aquel hombre realmente estaba explotando a esa pequeña niña. Sin embargo, nadie tenía pruebas de ello. Y un día llegó al pueblo un millonario que había comprado una enorme granja y la había implementado con un ganado muy especial. Unas vacas traídas especialmente desde Japón, que eran realmente costosas. Rolo, al verlas, no pudo más con su codicia y sin dudarlo, fue hasta la casa de este hombre millonario para preguntarle por cuánto dinero había comprado cada vaca y por cuánto estaría dispuesto a vender una. El hombre le dijo a Rolo el precio por el que las había comprado cada una de ellas, y le dijo que definitivamente si vendía alguna sería al doble de ese precio. Rolo, impactado, le dijo que él no contaba con ese dinero, así que se dio media vuelta y regresó a su granja. Pero al llegar aquella noche, empezó a maquinar en su mente retorcida un plan para que pudiera ser dueño de una de esas vacas, que sabía que lo llevaría perfectamente a ser millonario. Y tras muy largas horas de maquinar ideas bizarras, el hombre decidió que vendería a su hijastra. Al día siguiente, Rolo fue de nuevo hasta la casa de este millonario a primera hora de la mañana y le dijo que estaría dispuesto a entregarle a su hijastra y la castidad de ella, dándosela por toda una noche para que él la llevara donde quisiera, a cambio de que le permitiera obtener una de esas magníficas vacas. El millonario le preguntó si es que acaso no le importaba que su hija tuviera su primera noche con él, y Rolo le dijo que no le importaba en lo absoluto, pues de todas formas aquella muchacha algún día perdería la castidad con algún chico de su escuela y que aquello sería totalmente un desperdicio de tiempo. Por lo tanto, era mejor idea invertir aquella situación en la que se encontraba su hijastra en algo que fuera más provechoso. El hombre le respondió a Rolo al ver sus intenciones, que estaba completamente de acuerdo, pero que debía regresar a su casa por la tarde, pues por esa hora él tendría terminado el contrato, en el cual Rolo firmaría un acuerdo en el que no se hacía responsable de si algo llegaba a pasarle a la menor, pero tampoco Javier, el hombre millonario, sería el responsable. Rolo, al ver las intenciones de Javier, se emocionó y sin dudarlo esperó ansioso a que llegara la tarde, para posteriormente ir hasta la casa de este hombre y firmar el contrato. Rolo no sabía leer, pero estaba muy fascinado de que el hombre hubiera aceptado un jugoso trato. Y al regresar a su granja le dijo a su hijastra, Mariana, que aquella noche sería importante, pues por fin haría algo bueno por aquella familia. Le dijo que pasaría la noche con el hombre millonario que había llegado recientemente a vivir al pueblo. Su nombre era Javier y debía complacerlo en todo lo que pudiera. Mariana, muy aterrada, le dijo que por favor no le hiciera eso, que no era algo que ella quería. Pero lentamente sintió cómo luego de terminar de hablar su cuerpo empezó a perder fuerzas y desvanecerse. Entendió rápidamente que Rolo le había puesto algo para hacerla dormir en el té que le había servido cuando bajó. Y así, unas horas después, el hombre millonario, llamado Javier, llegó en su lujoso auto a recoger a Mariana y se la llevó a la ciudad. 2 semanas después, Rolo estaba tranquilo paseando a la vaca que supuestamente había ganado
tras aquella venta de su hijastra, cuando de pronto los granjeros de todo el pueblo llamaron a su puerta de manera muy violenta. Todo el pueblo estaba enfurecido, pues habían podido notar la evidente desaparición de Mariana y que Rolo había conseguido una de las vacas, que era realmente costosa. Rolo les dijo que él la había conseguido a base de su propio esfuerzo. Sin embargo, todo el pueblo sabía lo que Rolo había hecho. Y en ese momento vino un auto lujoso que se estacionó frente a la casa de Rolo. Los pobladores fueron corriendo porque sabían de quién era ese lujoso auto, pero se sorprendieron al ver bajar de este a Mariana, completamente viva y a salvo. Todos estaban verdaderamente sorprendidos, pues pensaron que algo malo le había pasado a la chica. Pero luego, tras ella, bajaron también del auto un abogado, un policía y Javier junto con una mujer. Caminaron todos hasta la puerta, pero antes de que el pueblo empezara a abuchearlos y tal vez incluso a agredir a Javier, Mariana les dijo que por favor esperaran unos minutos para entender toda la situación. El policía detuvo a Rolo y el abogado alzó su voz para explicarle al pueblo que el señor Javier y la señora Rosángela, la mujer que había llegado junto a él, eran una pareja de esposos muy respetables, que no habían cometido ningún delito ante la ley, sino que por el contrario habían decidido adoptar a Mariana tras haber presenciado qué atrocidad había sido capaz de cometer su propio padrastro, al vender a la muchacha como si fuera una pieza de ganado a un hombre que ni siquiera conocía. Las autoridades habían corroborado que esto fue cierto, mediante el contrato que Rolo había firmado con su mismo puño y letra, mismo que Javier en ayuda de su abogado habían hecho para que Rolo pudiera caer por su propia cuenta. El pueblo se quedó impactado al ver cuán malvado podía llegar a ser ese hombre, y finalmente Mariana terminó parando en buenas manos, pues la adoptaron una pareja de esposos que ya no podía concebir, pero que se amaban mucho. Y dentro de todo, eran buenas personas que podrían darle un buen hogar. Cuéntame en la sección de comentarios qué te pareció esta maravillosa historia. Y si te gustó tanto como a mí, no olvides hacérmelo saber con un me gusta por este video. Yo soy tu amiga María José Cisneros y espero verte en nuestra próxima historia, por tu canal de siempre, Misterios del Corazón.